Buenas tardes, mi nombre es Angie López. Les vamos a hablar sobre el segundo capítulo del libro de Economía de Colores, el cual es representado por el color lila y se llama La economía de las ideas. Entonces, el autor empieza mencionando que así como para realizar una galleta se necesita de material físico, los cuales son los ingredientes como la harina, los huevos, la leche, y de trabajo humano, que son las personas que se dedican a realizar esta acción. Él lo compara con los economistas. Entonces el material físico es llamado como capital físico y el trabajo de las personas es llamado como capital humano. El capital físico y el capital humano son complementos que garantizan un buen trabajo, pero no son los únicos complementos. En estos también se incluye el conocimiento, el cual es muy importante, porque sin él no se va a garantizar un buen trabajo. Entonces el conocimiento nos aporta, ya que nosotros tenemos los recursos para hacer un buen trabajo. En el caso de las galletas, se pueden tener todos los materiales, la leche, el capital humano, incluso la receta, pero sin el conocimiento no se realizaría un buen trabajo. A ese conocimiento se le denomina como las ideas, que es en lo que se basa este capítulo, las cuales son la razón de ser de cada acción. Continúo. El autor expone que antes de poder realizar una galleta, hubo una persona antes que se le ocurrió la idea de moler el trigo, de cortarlo y volverlo en harina, y hubo antes una persona a la cual se le ocurrió ordeñar un mamífero como lo es la vaca para obtener la leche. Siguiendo esto, la galleta no es solo una mezcla de ingredientes, sino es la suma de miles de ideas acumuladas a lo largo de la historia. En este capítulo se muestra una teoría. Dice que la clave del crecimiento económico son las ideas. Es una teoría totalmente alternativa a la que se muestra en el capítulo 1, donde dice que la clave del progreso es la división del trabajo y del intercambio. Continúo con nuestro capítulo, el valor de las ideas. Mencionando lo anterior, llegamos a la pregunta de cuál es el valor económico de las ideas. El autor nos da respuesta diciéndonos que el valor de los materiales no tiene tanta estimación como lo tiene el valor de las ideas. Por ejemplo, un iPhone necesita de plástico, necesita de vidrio, de litio, entre otros, los cuales al ser destruidos no valen mucho dinero. Lo que vale es la idea que tuvo la persona, ya que el iPhone nos facilita tener tanto como mensajes, como tecnología, como nuevas cosas que nos impresionan. Lo que le da el valor agregado a las ideas, es el trabajo de las personas, y el dinero está no destinado a los vendedores ni a los distribuidores, sino está destinado a la persona que ha aportado esta idea, lo cual es lo más importante. Continuamos con la casa de las puertas, la cual nos explica la característica más importante de las ideas, la cual es que se van acumulando. Por ejemplo, si queremos crear un vestido, antes necesitamos saber de la idea de la tela o de la aguja. Cada vez que abrimos una puerta al conocimiento, este se va expandiendo y se van descubriendo nuevas habitaciones, como lo menciona el autor, y las ideas se edifican unas sobre otras. Es decir, hubiera sido imposible llegar a la tercera habitación sin antes haber llegado a la segunda. Esto resume que es imposible llegar a realizar determinados inventos sin antes ser creadas piezas necesarias para ellos. Por ejemplo, si una persona quiere crear un auto último modelo, antes necesita de una persona que ya haya inventado las ruedas u otras partes del vehículo. La no rivalidad es una de las características de las ideas, la cual nos dice que una idea puede ser utilizada por muchas personas simultáneamente, sin necesidad de que impida que la demás gente la pueda usar al mismo tiempo. Continuado esto, seguimos con la conectividad e intercambio de ideas, la cual es que el hecho de que las ideas puedan ser utilizadas por más de dos personas al mismo tiempo tiene una consecuencia fundamental en la relación de la importancia del comercio que se destacó en el capítulo anterior, en el primero. Entonces, digamos, una vez se produce el intercambio de ideas, las dos partes pueden utilizar no una, sino ya dos ideas. El hecho de que una persona enseñe a la otra una idea no quiere decir
que impide a la persona inicial dejar de utilizarla, ya que la idea es no rival como lo mencioné anteriormente. El papel del comercio es de vital importancia, ya que no permite solo el intercambio de productos, sino también el de ideas, y las ganancias resultantes del comercio aumentan de modo exponencial. Entonces, la conectividad y el comercio permiten saber qué puertas se abren, así sea con vecinos cercanos o con países lejanos. Y en conclusión, pues entre más gente conectada en un país, más desarrollada es una sociedad. Muchas gracias, Angie. En el nodo de este capítulo veremos dos temas importantes: una breve historia del conocimiento y por qué hay países ricos y países pobres. Comenzaremos con la breve historia del conocimiento. La historia de la humanidad comienza con unos animales que no solo tuvieron ideas, sino que adicional pudieron crearlas, transmitirlas y almacenarlas. La primera gran idea que tuvieron nuestros ancestros hace millones de años fue ponerse de pie. En ese entonces, si querían caminar o correr, tenían que colocar los puños sobre el suelo. Ponerse de pie, aunque tal vez fue por instinto, causó varias consecuencias. La primera, los homínidos notaron que las manos les quedaban libres, por lo cual empezaron a tomar piedras, maderas, huesos, para así crear los primeros instrumentos. El primer instrumento que crearon fue la hecha de piedra. ¿Cómo la afilaban? Cogiendo la piedra con la piedra y la chocaban. Esa piedra afilada permitía también cortar tanto la piel como la carne de los animales que ellos cazaban. La segunda consecuencia fue que el cuerpo de los humanos experimentaron algunos cambios fisiológicos, lo que lo aproximaron a los humanos actuales, como por ejemplo el estrechamiento de la pelvis. Eso hizo que el canal de nacimiento fuera más pequeño, y como en ese entonces la cabeza era tan grande, empezaron a nacer los primeros prematuros. Que los humanos dependan de otros genera vínculos. Comenzaron con clanes o familias, seguido de pueblos y luego ciudades y países, que entre ellos comercializaban productos e ideas. El segundo cambio fisiológico que tuvieron fue el desarrollo de un enorme glúteos máximos, lo que nosotros llamamos trasero. Es el músculo más grande del cuerpo humano. De hecho, comparado con el del chimpancé, es demasiado grande. El profesor analiza su actividad y se da cuenta que al caminar no trabaja mucho, pero al correr el cuerpo suele desestabilizarse hacia adelante y el músculo mayor es el que garantiza la estabilidad. Lieberman identifica 27 características fisiológicas que el humano desarrolla para correr. Entre esas está la piel y el sistema de refrigeración. ¿Por qué? Porque si el cerebro se calienta en exceso, puede llegar a morir. Por eso nosotros hace 2,5 millones de años desarrollamos unas glándulas sudoríparas que nos permiten refrigerar el cerebro sin necesidad de parar de correr. Lo que nos sucede con las cebras y los toros. Ellos no desarrollaron esas glándulas y eso le facilitó a los humanos la caza. La segunda idea más importante fue dominar el fuego. Con ello desarrollaron cocinar. Algunos dicen que es la idea más importante porque eso permitió que el cerebro se desarrollara más y pudiera ser la fuente de más ideas. Por ende, se necesita una gran cantidad de energía para funcionar. Si se comieran los alimentos crudos y sin procesar, se necesitaría aproximadamente 9 horas y media para poder tomar la energía, sin contar el tiempo que duraban consiguiendo el animal y cazándolo. Por eso a nuestros antepasados les hacía falta horas. Al cocinar nos ayuda al proceso predigestivo, entonces no masticar tanto y no consumir tanta energía en el proceso digestivo. La capacidad de correr y una dieta
una dieta apta para alimentar el cerebro hizo que los homínidos pasaran a ser Homo sapiens hace 200.000 años. Todo lo anteriormente mencionado ocurría solo en África. Entre 100.000 y 70.000 años atrás, mutaciones genéticas en el cerebro generaron la revolución cognitiva, que se habló en el capítulo 1, que es donde empezaron a entender el concepto de intercambio y a desarrollar el lenguaje. El lenguaje de los seres humanos es diferente al de los demás animales, ya que permite almacenar, absorber y comunicar información, dar ideas concretas y dar órdenes. Equipados con un cerebro de primera, un trasero que permite correr y un lenguaje superior, empezaron a caminar hacia el norte. Los tiempos eran durísimos, entonces solo una familia logró cruzar el mar y llegar a la península de Arabia. Entre esa familia estaba nuestra madre ancestral, es decir, todos los que no nacieron en África descienden de ella. Los antropólogos la llamaban la Eva mitocondrial. Una breve línea de tiempo. Llegaron a Arabia hace unos 100.000 años, al sur de Asia hace unos 70.000 años, a Australia hace unos 50.000 años, a Europa hace unos 40.000 años, al norte de Asia hace unos 25.000 años y a América hace unos 15.000 años aproximadamente. Llegar al norte de Europa y de Asia fue súper complicado por el frío que hacía, hasta que ellos descubrieron la aguja, donde empezaron a coser sus ropas. Hasta ese entonces todos los continentes eran nómadas y vivían de la caza y la recolección de plantas y frutas. Hasta el fin de la glaciación, que fue hace 12.000 años aproximadamente, descubrieron, gracias a las circunstancias, que podían plantar y que podían dejar de cazar y criar los animales en sus granjas. Al dejar de ser nómadas, facilitó la especialización del trabajo y el intercambio. Entonces, el sedentarismo facilitó la comunicación y el intercambio de ideas. Alrededor de 3.000 años antes de Cristo se creó la rueda y con ella el transporte fácil y más barato tanto de mercancías como de personas. Entonces, las ideas que se creaban en una parte del mundo llegaban al otro extremo en cuestión de décadas o siglos. Al mismo tiempo que inventaron la rueda, también se les ocurrió crear la escritura, ya que aumentó el comercio y se hacía más difícil recordar las transacciones. Por ende, empezaron a escribirlas. Con ello no tardaron en utilizarlo para la comunicación con los dioses, como los jeroglíficos, la creación de leyes y normas, que la primera fue el Código de Hammurabi, y relatar historias reales o inventadas. En aquella época también comenzaron a fundir metales. Comenzaron con el bronce en el año 3300 a.C., el cual fue denominado la Edad del Bronce. Luego siguieron con el hierro, más o menos en el año 1300 a.C., la cual fue denominada la Edad de Hierro. Con ello también vino mejorías en el transporte. En el terrestre mejoraron los carruajes y en el marítimo mejoraron los barcos. También empezaron a crear armas más mortíferas y con las armas llegaron los imperios. Con los imperios llegaron las invasiones. Con las invasiones llegaron las guerras. Con las guerras llegó la sumisión. Con la sumisión llegó la crueldad. Y con la crueldad llegó la cara más oscura de la naturaleza humana. En el año 500 a.C., los griegos descubrieron que los fenómenos naturales no eran cosas del azar ni eran caprichos de los dioses, sino que los humanos, el hombre, podía descubrirlo basándose en la observación, la experimentación y la deducción. A partir de eso, la ciencia comienza a ganarle a la religión como una herramienta para entender el mundo. Por un lado tenemos el occidente, que dada la caída del Imperio Romano entró en una era de intolerancia religiosa, lo cual disminuyó el progreso de la creación de las ideas, como lo conocemos nosotros como los años oscuros de la Edad Media. Pero por el otro lado vemos el Oriente, a una Asia abierta que construye y ha progresado en las ideas y el desarrollo tecnológico, que más
arma más importante del segundo milenio, la imprenta. En 1444, un alemán llamado Johannes Gutenberg ideó la manera de colocar diminutas palabras en una plancha con el fin de reproducir la página de un libro de forma más barata y eficiente. Cabe aclarar que Gutenberg no fue el primero en hacer esto. Los griegos utilizaban las piedras para sellar documentos en el año 3000 a.C. y los chinos imprimían pergaminos sobre madera entintada. Pero aún así, Gutenberg con su invento logró facilitar la impresión de libros y así distribuirlos y impartir el conocimiento a muchas personas. A partir de la imprenta, las ideas aceleran en un ritmo impresionante, tanto así que llegan a el Renacimiento, la Revolución Científica, la Revolución Industrial, la modernidad, el cálculo, la teoría de la evolución, la máquina de vapor, la penicilina, las lavadoras, el cine, la radio, los ordenadores, la internet, la inteligencia artificial, y continúa porque las personas siguen abriendo puertas del conocimiento. Para finalizar la historia de las ideas, no se puede quedar por fuera el Internet, que es una herramienta que facilita la conexión barata y casi instantánea entre los humanos del planeta. Si bien la imprenta democratizaba el acceso al conocimiento que generaban los sabios, el Internet está democratizando no el acceso, sino la producción de dicho conocimiento. Bueno, muy buen día. Mi nombre es Johan Sastre y para continuar con el tema cual se refiere el autor en el capítulo 2 del color lila, pues tenemos que continuar diciendo que el autor hace una pregunta referente a si basta con solo tener ideas, a lo cual el autor responde que no, eso no es cierto. No es suficiente con solo tener buenas ideas. Se necesita de instituciones que incentiven el crecimiento económico o el progreso. En ese sentido, da un ejemplo de cómo la tecnología sin incentivos pues no es suficiente para que haya un crecimiento. Y nos habla de una máquina la cual lo que hace es transformar ciertos materiales en comida o alimentos que podamos consumir y digerir los humanos. A esto le agrega un montón de características, las cuales podrían ser el tamaño de un coche, que ella misma busca su alimento, se cura cuando tiene rasguños o golpes, y al finalizar su proceso, pues además también produce 2 máquinas extras para que continúen haciendo su trabajo cuando ya está muy malgastada, por decirlo así. Y termina el ejemplo diciendo que pues esto ya existe hace tiempo y es la vaca lechera, que la vaca pues transforma lo que es el pasto y alimentos que nosotros no podemos digerir en leche y en carne, la cual sí podemos digerir. Entonces el autor nos explica que pues si ya existe esta máquina milagrosa, ¿por qué no se ha erradicado el hambre en todo el mundo? Entonces pues afirma que no basta con buenas ideas ni con solo la tecnología, sino que se necesita incentivos. Y también pues nos da un ejemplo de lo que podría ser un incentivo para una persona. Entonces dice que el carnicero se levanta muy temprano para ir a comprar al por mayor la carne, traerla y venderla, porque eso él sabe que puede ganar dinero con eso se gana la vida. Entonces si él trae una buena carne y la vende a un buen precio, pues va a tener más ganancia de dinero. Eso lo incentiva a trabajar más. Pone también en contraparte el sistema institucional medieval. Dice que no todos los sistemas institucionales tienen estos incentivos o los dan. Entonces el sistema institucional medieval no los daba, lo cual que si el campesino pues trabajaba más y producía más, le iba a dar lo mismo porque todo eso se lo iba a quedar el señor feudal. Cuando me refiero a que se queda con todo, se queda con las ganancias. O sea, el campesino solo puede tener lo necesario para vivir y producir y darle al señor feudal. Ya después de haber visto todo lo relacionado con las ideas, pues nos muestra que las ideas
lo que nos genera es un crecimiento hacia el progreso. Entonces nos dice, pues el autor nos plantea una pregunta, la cual es que si el crecimiento tiene límites. Y habla que para los economistas es una pregunta muy frecuente y lo relaciona con que para que haya crecimiento se necesitan de los recursos naturales, pero los recursos naturales son limitados, por ende el crecimiento debería ser limitado. Pero nos da a analizarla más a fondo y dice que no es así. Hoy en día y en la actualidad existen recursos más allá de los materiales, sino más como intelectuales o manos de obra, o tipo de recursos como los electrónicos o por correos o plataformas. El internet es una gran demostración y ejemplo de eso. Todo esto analizándolo desde un contexto histórico y viendo cómo desde el pasado, como antes los cazadores necesitaban un gran territorio para cazar y obtener su alimentación, crecimiento, como lo quieran decir en ese momento. Ahorita, pues en ese momento se necesitarían muchas hectáreas para tener a unos cuantas personas nada más y no podríamos caber en este planeta. Hace una comparación de que se necesitaría para mantener el número de personas que existimos hoy en día en el planeta Tierra y todos tuvieran que cazar y necesitaran el mismo área. Para hacerlo necesitarían 4 planetas. Pero es ahí cuando se refleja el progreso de la tecnología. Ya con nuestros celulares y nuestra información dentro de estos dispositivos, la vida ha sido más simplificada. ¿A qué nos lleva esto? A que nosotros no tengamos que cazar, sino que ya los productos de comida se hacen por la agricultura y otro tipo de maneras de obtener el alimento, las cuales no necesitan de mucho espacio, pero sí van a generar mucha producción de bienes para consumir. Bueno, y agrega otros ejemplos, los cuales voy a nombrar, que son el número de fotos. Anteriormente, pues, siguiendo con esto, el autor hace una pregunta más, la cual se refiere a, ¿y las ideas tienen límite? Ya sabemos que el crecimiento, pues según el autor, no lo tiene. Pero entonces las ideas que generan este crecimiento tienen límite. Empieza explicando que puede ser, porque en la actualidad pues los estudiantes dicen que es más difícil inventar, porque ya lo más fácil de inventar está inventado. Y creen también que pues en el pasado a las personas que inventaron cosas se les dio muy fácil este tema, solo porque estas cosas que existen ahora no estaban antes, entonces les quedaba más fácil para inventar lo que ahora conocemos. Para reforzar esto que dice el autor, hace como una similitud en una situación en la cual pues un pescador que madruga a pescar pues va a obtener muchos beneficios, muchos peces, ¿no? Cuando llega el de la tarde va a tener menos que pescar, menos oportunidad. Y también nos dan ejemplo de la palma de coco, que dice que los que llegan primero tienen que subir más bajito y coger los cocos que están más cerca del suelo. Ya cuando llegan personas después, más tarde, tienen que subir más para conseguir cocos. Entonces es como la ventaja del que llega primero. Si fuera esto así, cada día las ideas serían más difíciles de conseguir y serían infinitas. Porque el que va llegando de primeras va teniendo ideas y con estas ideas se forma el progreso, la tecnología y nuevas cosas, haciendo que los costes aumenten hasta que llegue el momento en que los costes sean demasiado altos y entonces ¿qué pasará? Se tendrá las investigaciones, el conocimiento y el crecimiento. Poniendo esto como una razón poco lógica, entonces una vez le hicieron una pregunta a Newton, lo cual fue que cómo había hecho para idear la teoría universal gravitacional, a lo que Newton respondió que había sido muy fácil, ya que el trabajo difícil lo habían hecho en verdad los antiguos filósofos griegos, los cuales hicieron aportes muy significativos para que él pudiera llegar a una conclusión como esta.
a continuación fueron estos los aportes. Se encuentra Aristarco de Samos, que pensó que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Nicolás Copérnico, que redescubrió la idea, la cual estaba sepultada hace muchos siglos y no se utilizaba. Johannes Kepler, que descubrió que los planetas se movían describiendo unas órbitas elípticas y no circulares alrededor del Sol. Y Galileo Galilei, que descubrió el telescopio, lo cual le sirvió para identificar que en verdad los planetas se movían de forma elíptica y no circular. Entonces, al ya saber que lo que movía el planeta no era una fuerza circular, sino elíptica, pues lo que le hizo llegar a esa conclusión a él fue que lo único que hacía mover las cosas era la fuerza gravitacional. Lo que nos da a entender el autor en esto es que la visión de Newton era distinta a la visión de los estudiantes, pues la visión de Newton era que las primeras ideas eran las más complicadas de crear, porque sobre ellas se construían las otras ideas y así el progreso. Pero entonces digamos que las primeras eran las fundamentales, las segundas pues no. Porque lo dice él así, ya que pues esa teoría que él saca de la universalidad gravitacional fue gracias a filósofos antiguos, anteriores a él, que ya habían descubierto cosas que le sirvieron para que él pudiera dar un paso más adelante y así obtener una nueva idea. Entonces, pues él no llega a ninguna postura como tal, pues si los estudiantes o como tal Newton tenían la razón, pero pues sí da a conocer que él piensa que es más como a la idea de Newton, porque en la actualidad se han ido creciendo mucho las invenciones, las ideas. Ahorita son muchas las creaciones. Entonces, para entender más la postura del autor, nos da unos ejemplos, de los cuales el primero es que si un Homo sapiens, un humano hace 100.000 años, justo antes de desarrollar el lenguaje, se durmiera y hubiera despertado 11.000 años después, cuando ya hay pues muchos cambios, como cuando empiezan a domesticar las plantas y animales y a vivir en casas fijas y pues crearse como pueblos y ciudades. Humano Homo sapiens no vería mucho el cambio de entorno, sí notaría pero no mucho. Ya cuando habla el segundo ejemplo, habla de un habitante del pueblo de Mesopotamia que se duerme en el 8000 a.C. y se despierta en el 1492. Entonces eso fue hace mucho tiempo y va a haber unos cambios muy grandes, aunque es menos el lapso de tiempo que pasa entre el 8000 y el 1492. Ya después habla de otro ejemplo en el cual un individuo, si se dormía en 1492 y despertaba en 1900, había encontrado un mundo aún mucho más diferente, porque la tecnología aún sería mucho más elevada, pues porque ya habrían teléfonos, máquinas fotográficas, aparatos electrónicos, está esto del internet. Bien, para finalizar, el autor hace una pregunta de nuevo, que si bien, ¿quién sabe hacer una galleta? Y a la conclusión a la que llega es que nadie sabe hacer una galleta, porque si le das los ingredientes a una cocinera para que te haga una galleta, ella te las va a hacer, pero necesitas darle los ingredientes, ya que esta por sí sola no sabe hacer la harina y los demás insumos necesarios para hacer este producto. Entonces llega a la conclusión de que por sí solos no podemos hacer por completo un solo producto o un solo bien, pero entre todos sí lo podemos hacer. Entonces somos como un cerebro colectivo que es capaz de crear cosas que ni siquiera imaginamos, un cerebro que crece cada vez más, en el cual cada uno de nosotros somos una pequeña neurona, la cual debe estar conectada con esos otros nodos para que así podamos crecer y aportar de nuestras ideas.
al conocimiento de las grandes ideas. Muchas gracias por su atención.